Antes de comenzar con esta historia que te dejará completamente impactado, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Dale like a este video si quieres que más personas conozcan esta poderosa lección de vida y déjame en los comentarios de qué país nos estás viendo en este momento. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo historias que transforman perspectivas. Ahora sí, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar muchas cosas sobre cómo tratamos a las personas. Esta es la historia real de Alejandro Mendoza y Laura Castillo, dos personas cuyas vidas se cruzaron una noche en Madrid de la forma más inesperada. La lluvia caía intensamente sobre las calles de Madrid aquella noche de noviembre. Alejandro Mendoza, un empresario de 45 años que había construido un imperio de inversiones inmobiliarias valorado en más de 1.000 millones de euros, revisaba obsesivamente su reflejo en el espejo del baño de su penthouse. Ajustaba una y otra vez su corbata Hermès de seda azul marino, la misma que había costado más de 1.000 euros. En su muñeca brillaba un Rolex Daytona de oro blanco valorado en 150.000 euros, un recordatorio constante del éxito que había alcanzado. Pero esa noche, a pesar de toda su riqueza y poder, Alejandro estaba nervioso. No era un nerviosismo común, era la ansiedad de quien está a punto de cerrar el negocio más importante de toda su carrera profesional. Durante los últimos 8 meses, Alejandro había estado negociando meticulosamente con un consorcio internacional de inversores que representaban capital de Japón, Alemania e Italia. El proyecto era ambicioso y monumental: desarrollar una red de rascacielos residenciales de lujo en 5 ciudades asiáticas principales, con una inversión total de 500 millones de euros. Era el tipo de contrato que podría catapultar su empresa al siguiente nivel, convirtiéndolo en uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes no solo de España, sino de toda Europa. Para esta reunión crucial, Alejandro había elegido cuidadosamente el restaurante más exclusivo de Madrid, Le Jardin Royal, un establecimiento 3 estrellas Michelin ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, donde los platos principales costaban más de 200 euros y la lista de espera para conseguir una reserva era de 3 meses. A las 9 de la noche, Alejandro llegó al restaurante en su Mercedes Maybach negro, conducido por su chofer personal. La fachada del establecimiento era discreta pero elegante, con una pequeña placa dorada que apenas indicaba su nombre. En el interior, el ambiente era de lujo contenido: techos altos con molduras clásicas, candelabros de cristal baccarat que proyectaban luz suave y dorada, mesas espaciadas estratégicamente para garantizar privacidad absoluta, y un equipo de camareros que se movían con la precisión de bailarines de ballet. Alejandro fue recibido por el maître, quien lo guió a la mejor mesa del restaurante, ubicada junto a una ventana con vista a un jardín interior iluminado artísticamente. Mientras esperaba la llegada de sus invitados internacionales, Alejandro observaba el salón con ojo crítico. Cada detalle tenía que ser perfecto. Había invertido demasiado tiempo y recursos en esta negociación como para permitir que algo saliera mal. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Laura Castillo, una mujer de 28 años, con el cabello castaño recogido en una coleta simple, se acercaba con una bandeja portando copas de agua. Vestía el uniforme estándar del restaurante: blusa blanca impecable, chaleco negro y falda hasta la rodilla. Alejandro la observó con una mezcla de indiferencia y ligero desdén. Sus zapatos, aunque limpios y bien cuidados, mostraban signos evidentes de uso. Su maquillaje era mínimo, casi inexistente. Para Alejandro, ella era simplemente parte del mobiliario,
una empleada más, en un lugar donde él era el cliente importante. Lo que Alejandro no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en sus fantasías más salvajes, era que Laura Castillo tenía una historia extraordinaria. Nacida en un barrio humilde de Valencia, Laura había visto a su madre trabajar 18 horas diarias limpiando oficinas y casas para pagar su educación. Su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía apenas 5 años. A pesar de todas las adversidades económicas y sociales, Laura había demostrado desde muy joven una capacidad intelectual excepcional. Había ganado becas completas que le permitieron estudiar en las mejores instituciones educativas de España. Con un coeficiente intelectual de 142, Laura tenía lo que los psicólogos llaman memoria eidética. Podía recordar con precisión fotográfica todo lo que leía o escuchaba. Esta habilidad extraordinaria le había permitido dominar 7 idiomas con fluidez nativa: español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y mandarín. Laura había completado una doble licenciatura en Lingüística Aplicada y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, graduándose con las calificaciones más altas de su generación. Posteriormente, había obtenido 2 maestrías, una en interpretación simultánea de conferencias en la Universidad de Ginebra, Suiza, y otra en negociación internacional en la London School of Economics. Durante sus estudios de posgrado, había trabajado como intérprete freelance en cumbres europeas, conferencias de la ONU y negociaciones comerciales de alto nivel. Su tesis sobre barreras lingüísticas en negociaciones multiculturales había sido publicada en 3 revistas académicas internacionales de prestigio. Después de completar sus estudios, Laura había aplicado al servicio diplomático español y había aprobado las oposiciones más competitivas del país con la puntuación más alta en 20 años. Estaba esperando su nombramiento oficial como agregada cultural en la Embajada de España en Tokio, un proceso burocrático que típicamente tomaba entre 3 y 6 meses. Mientras esperaba, Laura había decidido trabajar temporalmente en Le Jardin Royal. No lo hacía por necesidad económica desesperada. Sus ahorros y trabajos freelance anteriores le habrían permitido vivir cómodamente durante ese período de transición. Lo hacía por una razón profundamente personal y emocional: honrar la memoria de su madre, quien había fallecido de un infarto fulminante apenas 2 años atrás, justo una semana antes de verla graduarse con su segunda maestría. Su madre había pasado toda su vida en el sector servicios, siendo tratada muchas veces como invisible, como si no fuera completamente humana. Laura quería recordar esas lecciones de humildad, quería mantener los pies en la tierra antes de comenzar su carrera diplomática, quería experimentar de primera mano cómo la sociedad trataba a quienes trabajaban en servicios. Cada turno en el restaurante era un recordatorio de dónde venía y un homenaje silencioso a los sacrificios de su madre. A las 9:30 de la noche, los invitados de Alejandro comenzaron a llegar. Primero entró Hiroshi Takamura, un magnate japonés de 62 años, director de Takamura Holdings, uno de los conglomerados de inversión más grandes de Asia. Caminaba con pasos cortos y precisos, vestía un traje gris oscuro Armani impecable y sus ojos oscuros observaban todo con una intensidad penetrante. Le seguía Klaus Bergmann, un alemán imponente de 58 años, director ejecutivo de Bergmann Capital AG, una firma de inversión con sede en Frankfurt que manejaba activos por valor de 50.000 millones de euros. Klaus medía casi 1,90 m. Tenía cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y una presencia que imponía respeto inmediato. Finalmente llegó Marco Antonelli,
un italiano elegante de 55 años, socio principal de Antonelli Figli Investimenti, una casa de inversión familiar milanesa con 3 siglos de historia. Marco tenía ese estilo italiano inconfundible. Traje azul marino de Brioni, camisa celeste sin corbata y un pañuelo de seda en el bolsillo del pecho. Alejandro se puso de pie inmediatamente para recibirlos con su mejor sonrisa corporativa. Los saludos fueron formales y corteses, con ese protocolo internacional que caracteriza las grandes negociaciones de negocios. Se sentaron alrededor de la mesa circular, especialmente preparada, con Alejandro posicionándose estratégicamente de manera que pudiera mantener contacto visual con los 3 inversores simultáneamente. La conversación inicial fue ligera. Comentarios sobre el clima, el vuelo, la belleza de Madrid, las impresiones del hotel. Alejandro manejaba la conversación con la habilidad de alguien que había pasado décadas perfeccionando el arte de la charla de negocios. Fue en ese momento cuando Laura se acercó a la mesa con su bandeja. Con movimientos profesionales y fluidos, comenzó a colocar las copas de agua frente a cada comensal. Se movía con una gracia natural, sin prisa pero sin pausa, con la eficiencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando llegó frente a Alejandro, él la miró de arriba a abajo, con un gesto que bordeaba el desprecio. Laura, manteniendo su profesionalismo impecable, les dio las buenas noches en español y se presentó diciendo que sería su camarera durante la velada, preguntándoles si necesitaban unos minutos para revisar el menú o si preferían que les explicara las especialidades del chef de esa noche. Alejandro la interrumpió bruscamente, con un tono de voz más alto del necesario, cargado de condescendencia. ¿Hablas inglés? La pregunta sonó más como una acusación que como una consulta genuina. Laura parpadeó, genuinamente sorprendida por la agresividad innecesaria, pero mantuvo su compostura y respondió con calma que sí, por supuesto que hablaba inglés. Alejandro entonces, sin molestarse en bajar el tono despectivo de su voz, le dijo que esperaba que mantuviera las interrupciones al mínimo porque tenían asuntos muy importantes que discutir, asuntos que probablemente ella no comprendería dado su nivel educativo. Le ordenó que simplemente trajera la carta de vinos y que se asegurara de que sus copas nunca estuvieran vacías, nada más. Los 3 inversores internacionales intercambiaron miradas discretas pero significativas. Hiroshi Takamura, fiel a la cultura japonesa de respeto y armonía, frunció apenas perceptiblemente el ceño en una expresión de desaprobación contenida. Klaus Bergman ajustó su postura en la silla, un gesto que en su lenguaje corporal alemán indicaba incomodidad. Marco Antonelli, más expresivo según el temperamento mediterráneo, observó a Laura con una mezcla de simpatía y curiosidad, como si intuyera que había algo más en ella que lo que Alejandro podía percibir. Laura asintió profesionalmente y preguntó si deseaban ver la carta de vinos de inmediato o preferían que les recomendara algunos maridajes específicos para acompañar el menú degustación que el chef había preparado. Alejandro soltó una risa seca y cortante que sonó ofensiva. No creo que tengas el conocimiento suficiente para recomendar vinos a personas de nuestro nivel. Simplemente trae la carta y déjanos decidir. Cada palabra estaba cargada de clasismo y arrogancia. El silencio incómodo que siguió fue denso y cargado. Hiroshi murmuró algo en japonés a sus compañeros, y aunque hablaba en voz muy baja, Laura captó perfectamente las palabras. Estaba comentando que el comportamiento de Alejandro mostraba falta de educación fundamental. Laura mantuvo su rostro neutral, pero algo cambió en su mirada, un destello que Alejandro fue incapaz de interpretar. Respondió con calma que, por supuesto, regresaría enseguida con la carta de vinos.
Mientras Laura se alejaba con pasos medidos, Alejandro se volvió hacia sus invitados con esa sonrisa arrogante que creía proyectaba confianza. Disculpen el inconveniente, caballeros. Es cada vez más difícil encontrar personal realmente capacitado en estos días. Esta gente simplemente no tiene la educación ni la sofisticación necesarias para trabajar en establecimientos de este calibre. Fue entonces cuando Hiroshi Takamura lo miró directamente a los ojos y dijo, en un inglés perfecto con apenas un leve acento japonés: Señor Mendoza, en mi experiencia de 40 años en negocios internacionales, he aprendido que la verdadera educación de una persona no se revela en sus títulos universitarios o en la ropa que viste, sino fundamentalmente en cómo trata a aquellos que percibe como inferiores o con menos poder. Esa es la prueba definitiva del carácter. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba silenciosa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su orgullo monumental no le permitió procesar realmente la advertencia directa. En lugar de reflexionar, contraatacó con más arrogancia. Por supuesto que respeto su opinión, señor Takamura, pero también creo en ser realistas sobre las capacidades de cada persona. No todos pueden aspirar al mismo nivel de excelencia que nosotros hemos alcanzado. Klaus y Marco intercambiaron otra mirada significativa. En sus décadas de experiencia cerrando acuerdos multimillonarios alrededor del mundo, habían desarrollado un instinto infalible para evaluar el carácter de las personas, y lo que estaban viendo en Alejandro enviaba señales de alerta rojas por todas partes. Laura regresó minutos después con la carta de vinos, un volumen elegante encuadernado en cuero bordó con páginas de papel de algodón. La colocó cuidadosamente frente a Alejandro y dio un paso atrás, esperando instrucciones. Alejandro ni siquiera la miró cuando le ordenó secamente: «Déjala ahí y retírate. Te llamaremos cuando necesitemos algo». Pero entonces Hiroshi levantó su mano en un gesto suave de detención y se dirigió directamente a Laura en inglés. «Disculpe, señorita. ¿Podría recomendarnos algo para acompañar pescado? Tengo entendido que este restaurante es particularmente famoso por sus preparaciones de mariscos frescos». Laura se iluminó ante la oportunidad de demostrar su conocimiento. Respondió con seguridad: «Por supuesto, señor. Para pescados blancos delicados como lenguado, rodaballo o lubina, recomendaría nuestro Chablis Premier Cru Monté de Tonnerre del 2019, que tiene una mineralidad excepcional que complementa perfectamente la sutileza del pescado. Si prefieren algo con más cuerpo para acompañar salmón o atún, nuestro Mersol Les Charmes del 2018 ofrece notas de mantequilla, avellana tostada y roble que crean un maridaje espectacular». Alejandro la interrumpió bruscamente. «Suficiente con la lección. Solo tráenos la botella más cara de la carta. No necesitamos consejos de...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo abiertamente ofensivo frente a sus invitados, pero el daño ya estaba hecho. La frase incompleta colgaba en el aire como una acusación silenciosa. Marco Antonelli se inclinó hacia adelante y dijo con voz firme: «Señor Mendoza, creo que la señorita estaba ofreciendo exactamente el tipo de conocimiento especializado que uno esperaría en un establecimiento de 3 estrellas Michelin». Pero algo en Sofía había cambiado. Durante años había enfrentado prejuicios y clasismo con paciencia profesional. Pero había un límite. Miró directamente a Alejandro y dijo con una voz que mantenía la cortesía, pero que tenía un filo de acero: «¿Sabe qué, señor? Creo que entiendo perfectamente lo que está buscando. Le traeré una botella de Domaine de la Romanée Contilatage Grand Cru del 2015, que cuesta aproximadamente 3.500 euros.
no necesariamente porque sea la mejor opción para su cena, sino porque el precio parece ser el único criterio que usted considera verdaderamente relevante. Alejandro se quedó boquiabierto. Jamás había esperado que una camarera le respondiera con semejante inteligencia y precisión. Klaus Müller decidió intervenir entonces, pero no en inglés. Comenzó a hablar directamente a Laura en alemán fluido. Junge Dame, ich möchte mich aufrichtig für das respektlose Verhalten meines Geschäftspartners entschuldigen. Sein Benehmen spiegelt nicht die Werte wider, die wir in unseren Unternehmen hochhalten. Estaba diciéndole que lamentaba profundamente el comportamiento irrespetuoso de su socio comercial, que eso no reflejaba los valores que sus empresas defendían. Lo que sucedió a continuación dejó a Alejandro completamente paralizado. Laura sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche y respondió en alemán perfecto, con acento y entonación que rivalizaban con cualquier hablante nativo de Berlín. Danke für Ihre Freundlichkeit, Herr Bergmann. Es ist wirklich erfrischend, Geschäftsleute zu treffen, die Respekt und Anstand über finanzielle Macht stellen. Le agradeció su amabilidad y comentó que era refrescante conocer empresarios que valoraban el respeto y la decencia por encima del poder financiero. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. Alejandro se había quedado completamente blanco, con la boca abierta en shock total. Hiroshi y Marco se miraron entre sí con asombro evidente. Klaus sonrió con aprobación genuina. La simple camarera no solo había entendido alemán perfectamente, sino que había respondido con una fluidez que claramente indicaba años de estudio y práctica intensiva. Alejandro balbuceó. ¿Cómo es que hablas alemán? Laura lo miró con una calma devastadora. Hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí, señor Mendoza, pero eso no le ha impedido formar opiniones muy firmes sobre quién soy y qué puedo o no puedo hacer. Hiroshi Takamura, fascinado, preguntó en inglés. Señorita, ¿sería indiscreto preguntarle dónde aprendió alemán? Su pronunciación es excepcional. Laura respondió con modestia genuina. Estudié lingüística aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, señor Takamura. El alemán fue mi tercera lengua después del inglés y el francés. Marco se inclinó hacia adelante, ahora completamente interesado. ¿La Complutense? Es una universidad excelente. ¿Se especializó en algún área? Laura asintió. Sí, hice una doble especialización en traducción e interpretación simultánea, con enfoque específico en negociaciones comerciales internacionales. Posteriormente, completé 2 maestrías, una en Ginebra y otra en Londres. Las palabras cayeron como bombas nucleares sobre la mesa. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. Klaus preguntó en alemán, «Zwei Masterabschlüsse, in welchen Bereichen?» 2 maestrías, ¿en qué áreas? Laura respondió fluidamente. Konferenzdolmetschen an der Universität Genf und internationale Verhandlungen an der London School of Economics. Interpretación de conferencias en la Universidad de Ginebra y negociación internacional en la LSE. Hiroshi, entonces, preguntó algo en japonés. «Anata wa nihongo mo hanasemasu ka? ¿También habla japonés?» Laura respondió sin dudar. «Hai, nihongo mo hanasemasu, watashi wa shichikako kugo, o ryucho ni hanashimasu». Sí, hablo japonés. Hablo 7 idiomas con fluidez. Marco decidió probar en italiano. Ma questo è incredibile. Parla anche italiano. Esto es increíble. También habla italiano. Laura sonrió. Certamente, signor Antonelli. L'italiano è stata la mia quinta lingua. È una lingua bellísima. Por supuesto, el italiano fue mi quinta lengua. Es un idioma hermoso. Alejandro estaba viviendo su peor pesadilla. Los 3 inversores ahora ignoraban completamente los documentos de negocios sobre la mesa y estaban completamente fascinados con Laura. Hiroshi preguntó, ¿y qué la trajo a trabajar aquí temporalmente si posee calificaciones tan impresionantes?
Laura explicó: «Estoy esperando mi nombramiento oficial como agregada cultural en la Embajada Española en Tokio. Aprobé las oposiciones diplomáticas hace 6 meses y el proceso administrativo está en curso. Mientras tanto, trabajo aquí para honrar la memoria de mi madre, quien pasó toda su vida en el sector servicios». Marco dijo con voz emocionada: «Sua madre sarebbe molto orgullosa di lei». Su madre estaría muy orgullosa de usted. Laura sonrió con tristeza. «Espero que sí, señor Antonelli. Ella murió antes de verme graduarme». Hiroshi entonces hizo algo que Alejandro jamás habría anticipado. Se puso de pie formalmente y en japonés ceremonial dijo: «Castillo-san, watashi tachi no kaisha wa anata no yona sai no aruhito o sagashite imasu». Señorita Castillo, nuestra empresa está buscando personas con su talento. Sacó su tarjeta personal y se la entregó directamente a Laura. «Me encantaría discutir oportunidades profesionales con usted». Klaus hizo lo mismo inmediatamente. «Auch wir würden uns geehrt fühlen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten». También nos sentiríamos honrados de trabajar con usted. Marco fue el tercero. «La nostra azienda ha bisogno di qualcuno come lei». Nuestra empresa necesita a alguien como usted. Entonces Hiroshi se volvió hacia Alejandro y dijo con una frialdad cortante: «Señor Mendoza, vinimos esta noche a evaluar una oportunidad de negocio. Lo que hemos evaluado es que no queremos hacer negocios con usted». Klaus añadió: «En Alemania tenemos un dicho. El carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio». Marco concluyó: «E in Italia diciamo, il rispetto si guadagna, non si compra». Y en Italia decimos: el respeto se gana, no se compra. Los tres recogieron sus documentos, le dieron una última sonrisa a Laura y se retiraron del restaurante, dejando a Alejandro completamente solo en la mesa que le había costado una fortuna reservar. 500 millones de euros se habían evaporado en menos de una hora por su arrogancia y falta de respeto. Laura permaneció de pie junto a la mesa. Podría haberse ido triunfalmente, pero en lugar de eso se sentó frente a él. Alejandro levantó la vista con ojos enrojecidos y preguntó: «¿Por qué me ayudas después de cómo te traté?». Laura respondió con suavidad: «Porque así es como debemos tratarnos, señor Mendoza, con dignidad, especialmente cuando la otra persona no lo merece». Le contó entonces sobre su madre, sobre cómo había trabajado toda su vida siendo invisible para personas como él. Le explicó que trabajaba allí no solo por dinero, sino para recordar de dónde venía. Alejandro comenzó a llorar, confesando que su propio padre había limpiado oficinas de noche, que había jurado nunca ser invisible como él. Laura le hizo entonces la pregunta que lo cambió todo. Y en ese proceso de asegurarse de no ser invisible, ¿se convirtió en alguien que hace invisibles a otros? Alejandro le suplicó que lo ayudara a cambiar. Laura aceptó bajo condiciones: 6 meses de sesiones semanales, apertura total a feedback, y por cada euro que le pagara, donaría lo mismo a becas educativas. Los meses siguientes transformaron a Alejandro. Comenzó a conocer a sus empleados como personas. Cuando llegó una crisis y su CFO propuso despedir a 400 personas, Alejandro se negó. Redujo salarios ejecutivos en 40%, vendió su jet privado, eliminó gastos de lujo. 3 ejecutivos renunciaron indignados. Los inversores cuestionaron su cordura. Las acciones cayeron 16%. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Los empleados comenzaron a trabajar con pasión real. La productividad se disparó. Las ideas innovadoras fluyeron desde todos los niveles. Cuando una crisis económica amenazó con cerrar la empresa, Alejandro convocó a todos los empleados y les pidió ayuda. Juntos desarrollaron un plan de supervivencia basado en sacrificio compartido.
2 meses después, no solo alcanzaron sus objetivos, los superaron en 20%. Los ingresos aumentaron 30%. Hiroshi llamó nuevamente. Él, Klaus y Marco habían seguido la transformación de Alejandro y querían asociarse para replicar internacionalmente su modelo de liderazgo humanizado. El contrato nuevo era de 700 millones de euros, más grande que el original, y querían a Laura como consultora principal. 3 años después, Alejandro celebraba en el mismo restaurante, pero rodeado de personas que se habían convertido en su verdadera familia. Laura, ahora embajadora en Tokio, había volado especialmente. Alejandro había creado una fundación que ayudaba a miles de trabajadores. Su empresa era más rentable que nunca, pero el dinero había dejado de ser lo importante. Caminando por Madrid con Laura esa noche, Alejandro reflexionó que había perdido 500 millones por su arrogancia, pero había ganado algo invaluable: su humanidad. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas positivamente. Que el verdadero poder no viene de dominar, sino de servir. Que la verdadera grandeza se mide por cuántas personas ayudas a elevarse contigo. Todo había comenzado con una lección de humildad de una camarera sabia que le costó 500 millones, pero valió infinitamente más. Si esta historia te impactó profundamente, demuéstralo dejando tu like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que transforman perspectivas. Comparte este video porque este mensaje debe llegar a más corazones. Déjame en los comentarios qué lección te llevas y cómo podemos hacer del mundo un lugar más respetuoso. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido transformador. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre.